Bienvenidos a una nueva sesión de capacitación sobre el manejo del Manual de Convivencia Escolar para asistentes de la educación organizado por el Departamento de Convivencia. En esta tercera sesión vamos a ver lo que son la tipificación de las faltas. Los objetivos de esta sesión son poder distinguir la dicotomía existente entre el concepto de formativo y punitivo, además de entender el sentido de lo formativo como fundamento para la adecuada ponderación de las faltas. Esta es nuestra ruta de actividades. Primero vamos a partir con el cuento llamado El elefante encadenado. Segundo vamos a ver el concepto de formativo y punitivo. Y tercero vamos a ver por qué el castigo no es formativo. Actividad 1. El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido, sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo.
Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Fin de la historia. Ahora los invito a que reflexionemos. Todos y todas tenemos estacas inconscientes. Las estacas representan un miedo paralizante y castrador de nuestro desarrollo personal. Las estacas pueden ser palabras, actos, pensamientos, omisiones o emociones. Ahora los invito a que realicemos un examen interno de conciencia. ¿Alguna vez fuiste niño, niña? Te invito a que recuerdes alguna situación en la escuela con algún profesor que a través de la amenaza, el autoritarismo, la violencia física, verbal o psicológica, intentara enseñarte algún contenido o disciplinarte. Entonces vamos con las preguntas para que tú las puedas reflexionar en tu interior. Pregunta número 1. ¿Qué emoción te hacía sentir esa situación? Pregunta número 2. ¿Lo que intentaban enseñarte, lo pudiste aprender bien? Pregunta número 3. ¿Crees que es bueno ser temido para ser respetado? Pregunta número 4 y última. ¿Crees que el miedo es una emoción propicia para educar moralmente a los niños? Y por último, esta es una invitación a deconstruirte, una invitación a cuestionar, dudar, sospechar de nuestras creencias en referencia a lo que debe ser la disciplina y aplicación de normas en el colegio. Y por último, quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión. La escuela no necesita estacas. La escuela no es un circo donde se amaestran animales. La escuela no es una cárcel para el castigo mental o moral. La escuela no es un regimiento en donde la cadena de mando sigue una obediencia incondicional. La escuela, en cambio, educa. Educar no es castigar. Castigar no es formar. Castigar es encadenar. Castigar es someter y volver débil al otro. Castigar es infundir miedo y dolor en los demás. En cambio, educar es formar. Y formar no es otra cosa que ayudar a desarrollar la autonomía y la libertad de nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención. A continuación, vamos a partir nuestra segunda actividad hablando de lo formativo versus lo punitivo. Y para esto, Marcela va a partir explicando el concepto de punitivo, el cual se refiere al castigo. El castigo es un concepto que evoca dolor y sufrimiento, ¿cierto? Al decir la palabra castigo es pensar en sufrir, en sobrellevar, es pensar en aguantar, en padecer algo. La Real Academia Española define el castigo como una pena que se impone a alguien que ha cometido un delito o una falta. En cuanto a la palabra castigar, la Real Academia Española también dice que es ejecutar algún castigo en un culpado, es mortificar y afligir, es escarmentar o corregir con rigor a alguien por haber cometido una falta. Ante esto, entonces, cabe preguntarse, ¿es la escuela, es el colegio el lugar donde se apliquen castigos? ¿Es la escuela el lugar para mortificar,
para afligir, para escarmentar o corregir con rigor? ¿Es la escuela el lugar para causar dolor? Claramente no. La escuela es para educar, para aprender, para formar. Es el lugar donde especialmente los estudiantes viven sus derechos. En este escenario es que transitamos hacia una cultura escolar más alejada de lo punitivo, es decir, más alejada de los castigos y más cerca de lo formativo, donde cada espacio, cada lugar, cada relación, cada experiencia sea una instancia y una oportunidad de formación. Lo formativo hace referencia a un proceso de enseñanza-aprendizaje entre los agentes educativos que son los directivos, docentes, asistentes de la educación, inspectores, etc., y los estudiantes con el objetivo de lograr los aprendizajes que se han propuesto. En el manual de convivencia se entenderá por formativo la orientación a que el estudiante pueda reflexionar sobre su error y pueda aprender significativamente de él. Ahora vamos a ver el concepto de falta. Es toda transgresión a las normas, acuerdos y principios formativos consensuados en este manual de convivencia escolar y que afecta ya sea a la persona que exhibe dicho comportamiento, a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, a personas externas a ella o a la institución. Hay tres tipos de faltas: leves, graves y gravísimas, y a continuación vamos a ver cada una de ellas. Las faltas leves son aquellas que interfieren en menor grado la convivencia escolar y el normal desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y valóricos que la institución promueve, sin poner en riesgo la integridad física, psicológica o moral de la comunidad educativa. Las faltas graves son aquellas que interfieren en mayor grado la convivencia escolar y el normal desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y valóricos que la institución promueve, y además producen un daño de corto plazo irreparable de tipo psicológico, moral o físico a sí mismo o a los demás. También se considerarán faltas graves aquellas que constituyan una obstinación cuantitativa, es decir, más de 3 veces, o cualitativa de las faltas leves, es decir, una profundización. Y por último vamos a ver las faltas gravísimas. Son aquellas que transgreden en grado sumo las normas de convivencia escolar y el normal desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y valóricos que la institución promueve, y además producen un daño importante en el desarrollo integral, teniendo consecuencias a largo plazo, permanente o irreparable de tipo psicológico, moral o físico, a sí mismo o a los demás. En muchos casos, dichas conductas pueden ser tipificadas como delitos por la justicia. Ahora te invitamos nuevamente a reflexionar. ¿Por qué crees tú que algunas personas piensan que la violencia física o psicológica puede ser una forma válida de educar? Segunda pregunta. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que algunas personas utilicen la chancla como un instrumento educativo? Hemos llegado a la actividad número 3. En esta actividad la idea es que veas un video que ilustra la idea de lo punitivo como forma de control de la conducta. Así que te invitamos a verlo. Al respecto, nos gustaría plantear las siguientes preguntas. ¿El niño se come la comida porque entendió el mensaje o para evitar el castigo? Hacer algo por miedo, es decir, para evitar el castigo, ¿es positivo? Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo y te esperamos en la capacitación del viernes. Nos vemos.